Saludos, señor Emir. Le traemos nuestro planteamiento académico en su país, Kuwait, sobre la economía basada en el petróleo. Somos la compañía Delta Prospective, integrada por Jaime Antonio Chavarro Lozano, César Ebrard Herrera, Wilmer Camilo Gómez Báez y el quien le habla, Misael Bautista Soto. Nuestra propuesta de estrategia prospectiva frente a la situación que debe afrontar el Estado de Kuwait a 10 años a partir de su dependencia de la explotación del petróleo. Nuestro grupo aplicó una metodología con un enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo, con variables basadas en el método MICMAC. Nuestra investigación se basó en fuentes primarias basadas aquí en el gobierno de Kuwait, con un repositorio REPEC, investigaciones en línea, ciencia abierta, repositorio y biblioteca científica electrónica en línea, publicaciones de CEPAL, y también nos basamos con fuentes secundarias con el portal de datos macro, estadísticas de la ONU, bases de datos de la Organización Mundial de Comercio, Fondo Monetario Internacional, entre otras. También aplicamos las matrices PESTEL y DOFA. Se aplicaron varios componentes investigativos con un tipo de información y variables económicas relacionadas con el comercio e indicadores económicos y financieros de Kuwait, enfatizando a que el petróleo está manteniendo la bonanza en mercados internacionales. Siga mi compañero Wilmer, por favor. Señor Emir, como lo menciona mi compañero Misael en su intervención, procedimos a realizar una serie de análisis a través de las herramientas para el caso de Kuwait y proyectarlo hacia el año 2033. En ese orden de ideas se utilizaron las herramientas del MICMAC, que como usted bien sabrá, es una matriz para impactos cruzados y de actores, y el MACTOR, que funciona similar, sin embargo, es para directamente los actores, su incidencia y su influencia dentro del análisis. Se identificaron una serie de variables y pues la interacción que desarrollaban entre ellas, y asimismo se desarrollaron la identificación de las relaciones que estas mismas tenían sobre las características de Kuwait para poder desarrollar los escenarios. Alrededor de la MICMAC fueron evidenciadas una serie de aproximadamente entre 10 y 12 variables que, una vez cruzadas de manera cuantitativa, fueron desarrolladas hacia los escenarios y el MACTOR, donde se tuvieron en cuenta actores tales como las organizaciones internacionales, las fundaciones como tal destinadas al petróleo, los países que están cerca de sus territorios, países compradores, países comercializantes y otra serie de factores ambientales y territoriales que bien pudieran afectar o darnos una lectura de los escenarios a futuro. Esta explicación se la va a dar mi compañero a continuación y procedemos entonces con los escenarios que se elaboraron. Muchas gracias. Listo. Bueno, señor Emir, a continuación le vamos a explicar más que todo con el tema de los software que se utilizaron y las variables que se encontraron, y a partir de eso nosotros evidenciamos unos escenarios en los cuales el país de Kuwait se podría estar inmerso para esta problemática del petróleo a partir de un cierto tiempo, que son 10 años en adelante a partir de ahora. Entonces, básicamente se utilizaron las herramientas de Pestel y DOFA para identificar tanto debilidades y propiedades que básicamente afecten al territorio de Kuwait desde el exterior, y identificar esas fortalezas que tiene el territorio para poder seguir avanzando en la comercialización del petróleo, tanto en el territorio regional del Medio Oriente como en las diferentes regiones geográficas que tiene nuestro planeta, como son los diferentes continentes. Qué pena. Entonces,
con base a las herramientas, identificamos unas debilidades y unas fortalezas, y con base a las variables que se encontraron, que fueron el mercado internacional, la dependencia económica exclusiva de petróleo que tiene Kuwait, el incremento de los precios del petróleo a nivel internacional y el desabastecimiento de las reservas a nivel internacional. Entonces, encontramos dos principales escenarios. El uno que se llama mantenimiento de bonanzas y por otro lado, el otro es la culminación de un sueño. Nosotros escogimos el mantenimiento de la bonanza, ya que el petróleo es un recurso muy importante y básicamente hay muchas industrias que no solamente utilizan el petróleo para combustión, sino como materias primas para la elaboración de diferentes artículos de consumo que se distribuyen a nivel internacional en todos los países. Entonces, este escenario pues, nos indica que en el mercado internacional, para el 2033, se mantendrá, Kuwait podrá mantener ese mercado comercial del petróleo a nivel internacional, para también en la dependencia económica exclusiva, para ese entonces, en el 2033, Kuwait dependerá solamente del 30% del petróleo como principal producto a comercializar, ya que habrá avanzado en materia económica en otros sectores como son la tecnología y en la implementación de partes de aeronaves como son aviones y helicópteros. Para esto también el incremento de los precios del petróleo para 2033, Kuwait mantendrá los precios del petróleo ya que de acuerdo a la vigencia del año, pues, y con respecto al grupo de la OPEC, que son, no solamente Kuwait tiene la potestad de subir o bajar los precios del petróleo, sino que hace parte de una organización y depende de las decisiones que se tomen dentro. Y por último, el desabastecimiento de las reservas de petróleo, pues ya tendrá un 50% de las reservas, ya que desde este punto, ha comercializado y hasta llegar al 2033 solamente tendrá el 50%, ya que no va a tener la misma intensidad que tiene actualmente, que son 90% que se exporta este producto hacia otras regiones del mundo. Como tal, para una visión más futura, se hace un análisis que ya se le hace una estrategia a este análisis de escenarios que a continuación mi compañero Jaime pues les va a explicar. Señor Ibir, buenas tardes. Ya a modo de conclusión y ya como escenario prospectivo, después de haber mirado las dos líneas de trabajo que podemos desarrollar, como el fin de un sueño, que es básicamente en donde a partir de la misma política internacional y lo que tiene que ver con la protección del medio ambiente y la necesidad de empezar a limitar el uso de hidrocarburos para, digamos, evitar la contaminación, nos vimos abocados, digamos, al aprovechamiento de la bonanza. Dentro de este escenario prospectivo, que nosotros nos damos cuenta, hay una hipótesis fuerte de futuro, y es que Kuwait en 2023 va a mantener la comercialización de hidrocarburos, va a suplir las necesidades de las industrias manufactureras que dependen de los derivados de este hidrocarburo, y como lo decía nuestro compañero Julio, no va a depender en un 90%, sino en un 30% de la producción del petróleo, dada la baja demanda. El precio del petróleo, pues por la misma necesidad y el auge, se va a mantener alto dentro de los mercados internacionales, y Kuwait va a mantener de una u otra forma el 50% de sus reservas. Dentro de esta línea, nosotros identificamos que como resultado de este análisis y las herramientas que utilizamos y la metodología prospectiva, nos propone las siguientes estrategias para llegar hasta un escenario, al escenario deseado dentro de lo que tiene que ver con el mantenimiento de la bonanza. La primera está enfocada en propiciar que se mantengan los mercados comerciales similares a los mercados actuales con el estado de Kuwait y que se pueda comercializar el petróleo, es decir, mantener esa línea de comercio con los 150 países con los que se está comercializando el petróleo y sus derivados, especialmente lo que tiene que ver con los países de Oriente Medio, el norte de África, el centro y sur de Asia, el Pacífico, Arabia Saudí, China, Estados Unidos, India, Irán, Qatar, Europa, Pakistán, África, Jordania y Nigeria, Vietnam, Bahrein y Turquía, que se encuentra, digamos, con unos ingresos que en su momento están superiores a los 8.000 millones de dólares.
En tercer lugar, sostener la dinámica de comercialización para aprovechar el alza constante de los precios del petróleo para los próximos 10 años. El cuarto lugar, avanzar en la estructuración de alianzas dentro de las organizaciones países exportadores de petróleo. Quinto, prever el recrudecimiento de los conflictos internacionales, dada, digamos, como esa necesidad o esa intención de otros países de invadir Kuwait para apropiarse de sus reservas petroleras, pero esto a partir, digamos, del fortalecimiento de las alianzas que se tienen en la actualidad y a futuro con la Liga Árabe, con Gran Bretaña, con Estados Unidos y la Unión Europea. Como esta estrategia vemos la necesidad de evitar una dependencia total del petróleo y sus derivados como principal producto comercial. Y séptima estrategia, incidir directamente en los precios mundiales del petróleo y decidir a quién se le vende y a quién no. Como octava estrategia, debemos tener en cuenta que a 2023 su Estado deberá mantener el 50% de sus reservas, controlando el comercio y buscando un equilibrio en la no afectación del medio ambiente. Para esto viene la novena estrategia, que es la necesidad de que ustedes desde su estado aporten a unos proyectos de energías no renovables, aprovechando su alta concentración de luz solar que existen digamos, en el estado, en ese estado como tal, y desarrollar otras fuentes alternativas de financiación de energía. Esto ya como décima estrategia, lo que tiene que ver con la energía solar, la energía eólica, fortalecer la agricultura para la transformación de suelos, volver al mercado de las perlas, que si bien se perdió por la implementación de, digamos, esos criaderos de perlas por parte de Japón, se puede volver a retomar y es un mercado que no está cerrado. La parte del turismo, incrementar la necesidad, digamos, del aguas y otras alternativas. Dentro de estas otras alternativas, deberíamos mirar, digamos, o que usted se enfoque en la estrategia que está desarrollando Arabia Saudí, que es una forma de extensión de ganarle terreno al desierto, y a partir de unos programas especiales están empezando a fortalecer su capacidad agrícola. Y por último, como última estrategia, es facilitar la inversión extranjera y de esta forma mantener la dinámica y potenciar el sector privado en el país. Este sería el escenario que nosotros le estamos proponiendo. Es un escenario ambicioso, pero es un escenario que si nosotros empezamos, o si usted como Estado lo empieza a desarrollar desde ahora a 10 años, no va a haber una dependencia total del petróleo, y en caso de que se lleguen a generar algunas afectaciones en lo que tiene que ver con la producción de hidrocarburo, en lo que tiene que ver con la pérdida de estas regalías, o que digamos en determinado momento estas reservas energéticas que usted tiene se lleguen a acabar, su Estado no va a estar dependiendo exclusivamente de este hidrocarburo, sino que va a tener otras alternativas de entrada y otras entradas económicas para el bienestar de la comunidad. Esa es la presentación, señor Emir. Estamos atentos a su decisión. Muchísimas gracias.